Bienvenido a un viaje profundo a través del tiempo mientras exploramos uno de los movimientos sociales más importantes del siglo XX, la Revolución Estudiantil. La revolución, que se extendió por Europa y Estados Unidos, provocó un cambio fundamental en los valores sociales y las políticas gubernamentales, sentando finalmente las bases para un nuevo futuro. Nacida del idealismo y la ambición juveniles, la revolución estudiantil se manifestó como una fuerza de disidencia unificada contra las normas hegemónicas y las políticas injustas percibidas por los estudiantes como catalizadores de las desigualdades sociales. En Europa y América, los estudiantes no podían ignorar las narrativas políticas elaboradas por la generación anterior, y posteriormente se sintieron obligados a inyectar sus voces en el tumultuoso discurso social. Detrás de cada activista estudiantil había un deseo ardiente de una sociedad justa y equitativa, un futuro libre de prejuicios y oportunidades integrales basadas en la aptitud intelectual y no en la estratificación social. Mientras ardía el fuego de la revolución, su influencia se extendió rápidamente a través de protestas vibrantes, discursos conmovedores y debates dinámicos, obligando a todos a darse cuenta de las mareas cambiantes. Entre las protestas en expansión, se pudo lograr un cambio simultáneo en la conciencia social, reflejado a través del discurso afirmativo sobre la equidad de género, la igualdad racial, las cuestiones de derechos humanos y las preocupaciones ambientales. Los estudiantes abrieron el camino hacia los acontecimientos nacionales con inmenso coraje y determinación, aprovechando la camaradería y la percepción colectiva del bien común. La fuerza impulsora detrás de estos movimientos fue su feroz creencia en el potencial transformador del conocimiento, y su determinación de transformar la sociedad en un entorno más justo, inclusivo y respetuoso para todos. Paralelamente a las protestas hubo una aguda conciencia de la necesidad de reformas institucionales, particularmente aquellas presionadas por los estudiantes, con el objetivo de disminuir las prácticas sistémicas que sustentan las injusticias sociales. En muchos casos, la pura influencia del activismo estudiantil obligó a los formuladores de políticas a atender las demandas del floreciente grupo demográfico, abriendo un camino prometedor para que el cambio floreciera a mayor escala. A medida que los diálogos nacionales cobraron impulso, los estudiantes aprovecharon el poder de la protesta pacífica, reuniendo partidarios de todos los ámbitos de la vida, raza, religión y cultura, reforzando que la defensa del cambio social era una plataforma universalmente significativa. Acompañar las manifestaciones fue la encarnación de la pura determinación, comunicando un mensaje muy claro a los poderes fácticos de que los jóvenes no solo eran agentes de cambio, sino actores legítimos en el espectro discursivo más amplio. En ninguna parte esto fue más evidente que en la ardiente retórica inspirada en los acontecimientos tanto nacionales como internacionales. Las voces de disidencia se transmitieron alto y claro, resonando con un potente trasfondo de urgencia e inevitabilidad. A medida que avanzaban estos cambios significativos, la revolución también inspiró el establecimiento de movimientos contraculturales que buscaban desafiar y subvertir las normas y prácticas sociales prevalecientes. Los movimientos contraculturales de la época se esforzaron principalmente por propagar ideas progresistas que abarcaban desde roles de género, sexualidad, libertad individual, consumismo e ideología política. La característica distintiva que unificó estos movimientos fue su énfasis en desafiar el status quo y promover una forma de vida alternativa que cuidara de los marginados, la violencia opuesta y la comprensión y empatía veneradas. Ya sean los cánticos resonantes de los manifestantes que se manifiestan por la justicia social o las melodías armoniosas de los festivales culturales que abogan por un mundo más armonioso, la era resuena con el coro del cambio y el progreso. El espíritu andrógino y global del movimiento contracultural fue fundamental no solo para abordar la discriminación social, sino también para iniciar diálogos destinados a redefinir lo que significaba ser humano, compasivo y empático. Este levantamiento entre la juventud mundial no solo sacudió la cadena de mando social, sino que dio lugar a una campaña incomparable por los derechos humanos y la justicia que se observa en casi todos los rincones del continente. Esta era personificó el poder tanto del colectivo como del individuo, demostrando que una resolución firme, independientemente de su fuente, podía moldear y romper los límites de las convenciones sociales y las normas prescritas. Fue una época en la que se reconoció el poder de la juventud como el principal agente del progreso social, asumiendo la responsabilidad de fijar el rumbo correcto del mundo, una tarea monumental que fue adoptada con inquebrantable coraje. Los cambios que comenzaron durante el período de la Revolución Estudiantil continúan resonando hoy, habiendo marcado el comienzo de una era de transformación social sin precedentes y cambios progresistas significativos. Esta explosión de tensión cultural y sociopolítica eventualmente se equilibraría, proporcionando un marco sobre el cual el mundo podría construir, dejando así una huella significativa en los anales de la historia, un recordatorio de los estragos que la determinación puede causar.
Al mirar atrás, recordamos los gritos fervientes que resonaron en las calles, encendiendo las llamas de la revolución que remodelarían la narrativa de la sociedad, acercándola a un mundo más equitativo y justo. Los sentimientos de solidaridad, justicia y cambio grabados en las páginas de ayer extienden una invitación a los viajeros de hoy, pidiéndoles que caminen más lejos, hablen más alto y sueñen más grande. La revolución estudiantil trascendió las fronteras del tiempo y la geografía, pero su corazón latió con más fuerza cuando las voces de los jóvenes se elevaron por encima del estruendo, donde los sueños de los jóvenes muchos se atrevieron a desafiar el orden establecido para mejor. Los ecos de la revolución estudiantil continúan resonando incluso en los intersticios sociales actuales, recordándonos el poder colectivo y la incesante búsqueda de la humanidad de un mundo mejor. Embarcámonos en este viaje de reflexiones y despertares, donde el pasado y el presente se fusionan, recordándonos que los jóvenes de ayer, de hoy y de mañana son, y serán siempre portadores de la antorcha del cambio y la progresión. La revolución estudiantil nos invita a enfrentar el futuro armados con la sabiduría del pasado, un pasado de corazones valientes y espíritus inquebrantables, un pasado que nos recuerda que el cambio no solo es posible, sino inevitable. Desde esta perspectiva, la memoria de la revolución estudiantil continúa brillando sobre nuestras vidas presentes, guiándonos, inspirándonos y desafiándonos a trabajar continuamente para construir una sociedad que sea justa, igualitaria e inclusiva para todos. Mientras nos encontramos en el precipicio del futuro, tambaleándonos al borde del cambio, recordemos la revolución estudiantil y los innumerables mensajes que entreteje en el tejido de nuestra sociedad. La juventud es poderosa, la sociedad es maleable y el futuro está en nuestras manos colectivas. A través de periodos de discordia, resolución, progreso y disparidad, levante la antorcha y mantenga viva la llama del cambio porque, como lo demuestra incesantemente la historia, son los catalizadores sociales los que nos acercan cada vez más a los horizontes de una sociedad justa, equitativa e inclusiva. La fortuna puede favorecer a los preparados, pero es la resiliencia lo que mantiene al mundo girando, porque la resiliencia se transforma en coraje, y la amalgama de coraje se convierte en progreso, y el progreso graba los pináculos del cambio. Entonces, seamos resilientes. Seamos valientes. Seamos el cambio. Miremos hacia atrás y hacia adelante con medidas iguales de reflexión y anticipación, porque la belleza de la revolución estudiantil reside no solo en su significado histórico, sino en el espíritu eterno que ha impreso en cada uno de nosotros, un espíritu de cambio, un espíritu de resiliencia, un espíritu de revolución continua. En palabras de uno de los portadores de la antorcha de la revolución, el futuro no es un lugar al que vayamos, sino uno que estemos creando. Los caminos no se encuentran sino que se hacen. Y la actividad de realizarlos cambia tanto al creador como a su destino.